estaba estudiando biología, licenciatura en biología en la Universidad Distrital, y estaba un poco agobiada por el narcoterrorismo de la época, por la violencia muy profunda. Vi a mi padre muy adolorido por el asesinato de Luis Carlos Galán. Era un ferviente creyente en que él era una opción para Colombia. Yo misma y mi madre estuvimos muy adoloridas por el asesinato de Bernardo Jaramillo, entonces como que nos sentíamos sin salida, y eso me llevó a buscar a qué causa sumarme, a cómo aportar, a encontrar salidas. Así que empecé a ir de salón en salón buscando asamblea, dónde se están reuniendo, dónde están encontrando alguna alternativa, y así me fui uniendo al movimiento estudiantil por la Constituyente, a la séptima papeleta y a ese movimiento que sin duda me cambió la vida. Apenas iba a empezar la mayoría de edad, y entre la violencia de los unos, los otros, la masacre de allí, el asesinato de allí, parecía un país inviable. Mientras la clase política estaba en sus tradicionales disputas, incapaz de reformarse, la reforma a la Constitución, digamos, ambiciosa para la época, se hundía en medio de infiltraciones del narcotráfico. Ese sentimiento de dolor, de frustración, de aparente impotencia, de decir apenas voy a empezar la vida y no me la pueden quitar, y no me la pueden cegar. Vamos a encontrar un camino, entre todos seguramente se nos va a ocurrir, y se nos ocurrió. Pues yo creo que la gran importancia del movimiento estudiantil es que terminó canalizando un enorme dolor, una enorme frustración por la violencia, por la aparente sin salida, por la incapacidad del sistema político de reformarse, de protegernos, de darnos un horizonte de vida en su momento, y pasamos del dolor y de la frustración a la propuesta. Nos tomó meses, por supuesto, no fue así de la noche a la mañana, pero terminó canalizando mucho dolor en una propuesta que fue la séptima papeleta, y de la séptima papeleta a la propuesta concreta de la Asamblea Constituyente, y de la Asamblea Constituyente a hacer la realidad, y de ella a la Constitución del 91. Entonces, en un momento de mucha violencia, de mucha frustración, de mucha aparente sin salida, el gran valor del movimiento estudiantil fue que logró mostrar un rumbo, mostrar una salida. Sí había una salida, sí se podía, había un camino, y asociar voluntades para que ese camino se volviera realidad. Creo que la democracia es la salida, no la violencia. Para cuando yo estaba en el movimiento estudiantil y era muy joven, todavía esta idea de que la vía revolucionaria y la lucha armada todavía tenía cierto romanticismo. Y yo desde muy joven he tenido claro que la violencia nunca nos sacará de ningún problema, al contrario, nos profundizará todos los problemas. Pero también de que es la acción colectiva. Creía entonces y sigo creyendo hoy, que no es quejarse y quejarse y quejarse. Tenemos muchas quejas y muchas frustraciones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Es organizarnos, es inteligencia, es acción colectiva, es perseverancia, es no ceder nunca ni a la violencia ni al extremismo, encontrar caminos en el medio, y tener mucha disciplina, porque ningún cambio en la vida es fácil. La resistencia al cambio en Colombia es brutal, brutal, literalmente brutal. Entonces hay que perseverar. Eso creía entonces y eso creo hoy. En el país de hace 30 años el cartel de Medellín parecía más fuerte que el Estado. En el país de hace 30 años pululaban los grupos guerrilleros, paramilitares, hoy prácticamente todos desmovilizados. En el país de hace 30 años no había tutela, ni acción popular, ni corte constitucional que pasara los derechos del papel a los hechos. En el país de hace 30 años no se podía fundar un partido que no fuera el liberal o el conservador. Todo estaba prácticamente monopolizado. En el país de hace 30 años, que una mujer como yo, hecha pulso, hija de una maestra, llegara a la Alcaldía Mayor de Bogotá era imposible. Hoy es posible. Mucho ha cambiado. Y tal vez lo que todavía está pendiente no son las reformas de la Constitución, sino las reformas sociales y económicas de la Constitución. Las legítimas demandas de inclusión social y económica de la Constitución las contuvieron todos estos años las agendas y demandas de los armados, de las FARC, de los paras, de la parapolítica, de la guerrillopolítica. Esa agenda de una minoría, esa sí que minoría, radical, violenta, se tomó la agenda política colombiana por 30 años. Era más importante, el primer tema para un presidente era qué iba a hacer con las FARC, no qué iba a hacer con las pensiones, o qué iba a hacer con los paras, no qué iba a hacer con la educación pública. Entonces, hoy estamos en ese momento en el que
Salimos de los paros, los desmovilizamos en su inmensa mayoría, salimos de las FARC, las desmovilizamos en su inmensa mayoría. La principal pregunta hoy, ya nadie, en el 2022 la gran pregunta no va a ser qué hacer con las FARC, sino qué hacer con la educación pública, qué hacer con las pensiones, qué pacto fiscal hacer para un contrato social y ambiental incluyente para Colombia. Entonces, no la Constitución, sino el conflicto armado y la clase política que siguió siendo todavía muy dominante y muy fuerte, como que retuvo la agenda social y económica muy incluyente y progresista de la Constituyente y de la Constitución, y ahora que hay nuevos actores que salen por esa demanda, la están demandando, están diciendo, bueno, esto vamos a pasar del papel a la realidad, pues ¿cómo es la educación pública aquí? Y eso está bien, eso es maravilloso, yo creo que ese es el paso en el que vamos. Salimos del narcoterrorismo, del conflicto armado, y tenemos conflicto social y polarización política, bueno, mejor que conflicto armado. Y ahora tenemos que lograr que haya canales de concertación y legitimidad política que hagan realidad las reformas ya no constitucionales, sino sociales y económicas de inclusión real que muchos colombianos, en particular jóvenes y mujeres, reclaman con razón.